Las eras geológicas. Los eones es la división de mayor lapso de tiempo. Ocasionalmente se pueden organizar en supereones de mayor lapso de tiempo. Se reconocen dos eones, Fanerozoico, que inicia hace 541 millones de años y conduce hasta hoy, y Precámbrico, que inicia con la formación de la Tierra y culmina con la explosión de la vida en los mares. Este último también puede entenderse como un supereón, que contiene tres eones distintos. Ádico, desde hace 4.600 millones de años, hasta hace 4.000 millones de años. Arqueano, desde hace 4.000 millones de años, hasta hace 2.500 millones de años, y finalmente Proterozoico, desde hace 2.500 millones de años, hasta hace 542 millones de años. Era paleoarcaica. Comienza hace 3.600 millones de años y culmina hace 3.200 millones de años. Es la era de las que proceden las formas fósiles más antiguas conocidas, como bacterias y otros organismos primitivos fotosintéticos, anoxígenos, es decir, organismos que aún no producen oxígeno. En esta era se forman los mares y los continentes. Era mesoarcaica. Comienza hace 3.200 millones de años y culmina hace 2.800 millones de años. Esta era presenció la formación y fragmentación del primer supercontinente, llamado Paalbará. En esta era ocurre la primera glaciación. Era neoarcaica. Comienza hace 2.800 millones de años y culmina hace 2.500 millones de años. Es la era en la que los microorganismos iniciaron la fotosíntesis oxigénica, o sea, productora de oxígeno, cambiando para siempre la composición de la atmósfera planetaria. Se estabilizan en esta era los más modernos cratones. Los cratones son las partes más antiguas de los continentes. Era proterozoica. Comienza hace 2.500 millones de años y culmina hace 1.600 millones de años. En esta era comienza un gigantesco cambio ambiental, conocido como la gran oxidación, consecuencia de la fotosíntesis sostenida por las cianobacterias del mar. Surgieron también en esta era los principales cinturones montañosos que aún sobreviven en la actualidad. Aparecen las primeras células complejas, simples protistas con núcleo. Era mesoproterozoica. Comienza hace 1.600 millones de años y culmina hace 1.000 millones de años. En esta era se da la ruptura del supercontinente Columbia y la formación de otro llamado Rodinia. Se inicia en esta era el registro sustancial de fósiles de algas y colonias de cianobacterias. Aparecen en esta era las primeras algas y animales pluricelulares. Era paleozoica. También llamada era primaria. Comienza hace 541 millones de años y culmina hace 252 millones de años. Su nombre proviene del griego y significa vida antigua, pues en esta era surgieron las formas más primitivas conocidas del registro fósil. Inicia esta era tras la desintegración del supercontinente Pannotia y culmina con la formación de otro llamado Pangaea, dominado por los primeros reptiles y plantas relativamente modernas, como las coníferas. Primeros registros y amplia difusión de escorpiones marinos. Primeros insectos, amonites, arañas, plantas con semillas, fanerógamas.
Posteriormente a la aparición de las primeras coníferas en la era paleozoica, hace 400 millones de años, ocurrió la diversificación de las plantas con semillas, las que pasarán a ser, a partir de este momento, más numerosas en el planeta. Al final del Cretácico, hace 65 millones de años, el impacto de un asteroide gigantesco en Chicxulub, en la costa de México, oscureció el cielo y enfrió el planeta, matando a todos los dinosaurios excepto las aves. En marzo de 1835, el naturalista Charles Darwin, que estaba en Mendoza, Argentina, decide cruzar a Chile por Villavicencio. Allí hace algunas observaciones arqueológicas y descubre un yacimiento de árboles petrificados, que se considera como el primer descubrimiento de árboles fósiles que se hace en Sudamérica. Registró 52 troncos petrificados de Araucaries, que tenían entre 80 y 1,5 metros de altura, cuya edad se estima en 230 millones de años. A partir de entonces, al lugar se lo conoce como el Bosque de las Araucaries de Darwin. Las plantas con semillas que diversificaron en el Cretácico inferior, hace 140 millones de años, sufrieron el enfriamiento y oscurecimiento del planeta, producto del impacto del meteorito en el Golfo de México. No obstante, luego de ello pudieron sobrevivir y además diversificar. Se produjo luego la gran explosión de las plantas con flores, antófitas, alrededor de aproximadamente 65 millones de años. El impacto del meteorito de 12 kilómetros de diámetro devastó el planeta. Las plantas pudieron continuar. ¿Cómo lo hicieron? Esto es aún hoy un misterio, pero es un hecho, que las plantas ante la catástrofe planetaria, sobrevivieron y diversificaron. Esta diversificación asombrosa en las plantas con flor a partir del Terciario, y posterior a la extinción de los dinosaurios, abre preguntas. ¿Cuál es el efecto de la gran diversificación de las angiospermas en otros organismos? Más concretamente, la diversificación que se indujo, por ejemplo, en el grupo de los insectos, y particularmente en las abejas, que tuvieron que transcurrir tal evento evolutivo. La pregunta queda en el aire: ¿cuál habrá sido, o es, la inducción de la diversidad de las angiospermas en el ser humano actual, el Homo sapiens sapiens? Era cenozoica, también llamada era terciaria. Inició hace 65 millones de años y se extiende hasta el día de hoy. Su nombre significa vida nueva, ya que el mundo en este lapso de tiempo alcanzó su configuración actual y surgieron las formas de vida modernas, esto es, el reinado de los mamíferos. Comienza la última era de hielo. Los primates superiores aparecen en los últimos 30 millones de años, y entre ellos el ser humano, hace apenas 200.000 años. El Homo neanderthalensis aparece hace 230.000 años y desaparece hace 30.000 años. El motivo de su desaparición aún no se conoce. Se considera al Homo neanderthalensis una subespecie del Homo sapiens, al igual que es el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano moderno.